Vamos a comenzar a ver el movimiento en dos dimensiones de la misma forma en la que vimos el movimiento en una sola dimensión. Para no cambiar los estatutos y las ecuaciones, pues se van a mantener muchas de las variables iguales, solamente que en este caso vamos a estar hablando de vectores en vez de cantidades escalares. Entonces el vector de posición ahora lo llamamos R, que es un vector que tiene componentes en X y este nos va a indicar la localización de una partícula en el plano XY. Es decir, este vector R lo vamos a poder escribir, como ya lo habíamos visto anteriormente, como X en dirección Y más Y en dirección J. El vector de desplazamiento es justamente la resultante de la resta de dos desplazamientos, es decir, como ya habíamos planeado el delta x, en este caso es delta r, es la posición final menos la posición inicial. Eso no va a cambiar el valor de nuestro desplazamiento, en tal caso que si tenemos una posición inicial dada en este punto y una posición final dada en este otro punto, podríamos nosotros tratar de hacer la resta de estos dos vectores. Entonces si yo coloco este vector al final en este otro punto, pero sabiendo que es una resta, pues entonces yo me voy a quedar con el vector que corre desde este punto hasta este otro punto, y es justamente delta r. Recuerden, la igualdad de los vectores me indica que yo puedo estar moviendo los vectores en el plano y va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Por el hecho de estar en un punto diferente no va a cambiar el vector, siguen siendo vectores iguales, por lo tanto este delta r se cumple, que va desde la punta del vector inicial hasta la punta del vector final. Bien, la velocidad promedio, que la denotamos con este Vprom, es el cociente de delta r y delta t para un cierto intervalo de tiempo en el que hacemos básicamente lo mismo, ¿no? El desplazamiento entre el intervalo de tiempo nos va a definir una velocidad promedio. Y la velocidad instantánea es el límite de esta velocidad promedio, es decir, de delta r sobre delta t, cuando delta t tiende a 0. Vamos a hacer los intervalos de tiempo cada vez más pequeños hasta que esto se vuelve una derivada. ¿Qué sucede? Entonces, imaginando que aquí en este desplazamiento tal vez la partícula tuvo una trayectoria más o menos arbitraria, tal vez así. En el delta r solamente vamos a tomar en cuenta el punto inicial y el punto final de un cierto intervalo de tiempo. En este caso, para la velocidad promedio es lo mismo, pero suponiendo que aquí yo tengo la partícula en esta posición, pues su velocidad instantánea en este punto va a ser justamente va a estar apuntando justamente a el valor de la línea tangente de este punto. Es decir, mi velocidad instantánea, esta v, va a estar apuntando en esta dirección, y la velocidad promedio pues va a estar apuntando en la dirección del desplazamiento, porque está definido a partir de él. Simplemente lo vamos a escalar por un valor de delta t, que es el intervalo de tiempo. Entonces, imagínense lo siguiente: yo tengo una partícula que se mueve a través de una trayectoria de esta naturaleza, y si la partícula se encuentra en un tiempo t en este punto, su velocidad instantánea justamente en esta posición va a ser tangente a la trayectoria. Esta es su velocidad instantánea, esto que llamamos v. Si yo, por ejemplo, quisiera definir su velocidad promedio de ese punto hasta este otro punto, pues entonces yo sé que aquí hay un delta r, este es mi delta r, y de acuerdo a qué intervalo de tiempo tuvo esta velocidad promedio, pues entonces voy a tener un valor de velocidad que apunta justo en esta dirección. A diferencia de la velocidad instantánea, siempre es tangente a la trayectoria. Esa es la diferencia en dos dimensiones que podríamos nosotros encontrar en
entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Sin embargo, conceptualmente se redefine desde cómo lo estamos planteando, ¿no? La velocidad instantánea es aquella que depende solamente de un punto, mientras la velocidad promedio dependerá de dos puntos, los cuales vamos a promediar esta velocidad para obtener su valor. Bueno, y la aceleración promedio, APROM, es el cociente entre el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración instantánea es el límite de este cociente cuando delta t tiende a 0. Es decir, de nuevo vamos a hacer los intervalos de tiempo más pequeños y esto se vuelve una derivada, es la derivada de la velocidad a través del tiempo. Y dicho sea eso, la aceleración en principio pues lo que nos va a definir es un cambio en la velocidad. Es importante, esto es un cambio en velocidad. Incluso también la aceleración instantánea nos define un cambio en la velocidad de forma instantánea, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué es lo que significa cambio en la velocidad? Habíamos visto que un vector es igual con otro vector si y solo si este mantiene su magnitud y su dirección. Entonces, si tenemos el vector apuntando en la misma dirección y lo movemos a lo largo del plano, pues este no va a tener por qué cambiar. Entonces, aquí podemos preguntarnos cuándo una partícula acelera. Bueno, específicamente, una partícula acelera cuando cambia su velocidad. ¿Cuándo cambia su velocidad? Pues bueno, la magnitud del vector velocidad, o bien llamado rapidez, ¿sí? La magnitud del vector velocidad también es rapidez, puede cambiar. Es decir, vamos a una cierta velocidad y de repente cambiamos su magnitud, pero no cambiamos su dirección. En este caso estamos acelerando, obviamente. ¿Qué pasa si la dirección de la velocidad cambia y su magnitud se vuelve constante? Este vector, BI, es diferente a este vector BF a pesar de que tengan la misma magnitud. Entonces, si hubo un cambio en la velocidad, si son distintos entre sí, obviamente tuvo que haber una aceleración. O puede suceder ambos casos, que la velocidad cambie su magnitud y también cambie su dirección. En este caso, pues es un poco más evidente que hubo una aceleración, aunque naturalmente lo que pensamos es, bueno, voy más lento y de repente voy más rápido, o voy rápido y de repente voy lento, entonces tuve que acelerar. Pero algo que no es tan evidente es este segundo caso, en el que cambiamos la dirección sin cambiar la magnitud. Es como un vehículo que va en una curva. Si nosotros mantenemos el acelerador en una misma posición y vamos a la misma rapidez, pues vamos a sentir que no estamos acelerando. Sin embargo, los vectores de velocidad, como les digo, son tangentes a la trayectoria. En este caso va acá, en este caso va hacia acá y así sucesivamente. Los vectores de velocidad sí van cambiando porque va cambiando su dirección. En este caso, pues entonces sí hay una aceleración, ¿no? A pesar de que no lo sintamos en el asiento directamente, como cuando aceleramos precipitadamente, sí sentimos al menos algo que nos empuja en una cierta dirección, ¿no? Y es que algo bien curioso que sucede es que la aceleración se siente. Esto tiene relación directa con un concepto que vamos a ver más adelante, que es la fuerza. La fuerza es aquello que hace que se muevan los objetos y es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, si estamos acelerando, vamos a sentir una fuerza. Y si aplicamos una fuerza, vamos a acelerar. Eso después vamos a establecer una relación directa. Pero el hecho de que nosotros estemos cambiando el vector velocidad, al menos en su posición, pues significará que vamos a tener una aceleración. Y si tenemos una aceleración, vamos a sentir una fuerza. ¿Cómo sentimos la fuerza? Pues ahí nos movemos dentro del vehículo. Y precisamente es lo que pasa en una curva, ¿no? Si la curva está muy cerrada, entonces este cambio en la velocidad se vuelve más accidentado y precisamente es lo que nos hace sentir las vueltas cerradas. Entonces vamos a quedarnos con esta moraleja, que una partícula acelera cuando cambia su magnitud, es decir, cuando cambia la rapidez, cuando la dirección de la velocidad también cambia,
o en ambos casos cambia magnitud y cambia dirección.